Hoy vamos a realizar el cálculo de nuestro estator de 16 ranuras. Este pertenece a un ventilador Sankey y vamos entonces a comenzar a realizar el cálculo. Vamos a necesitar entonces esta medida. ¿Cuánto mide el espesor? Pues encendemos entonces nuestro calibrador. Vemos que no está en cero. Ahí estamos. Vamos a medir. Ahí tenemos nosotros 16.24 milímetros. Espero que lo vean bien ahí ustedes. Ok, entonces eso significa de que nosotros tenemos 1.6 y lo vamos a poner aquí 1.6 centímetros. Ok, 1.6 centímetros. Ahora vamos a necesitar el diámetro interno de nuestro estator. Y nos cercioramos que estemos en cero en el calibrador y ahí lo tenemos. Entonces ahora con un poquito de dificultad, pero con cuidado, vamos a tratar de tomar la medida lo más exacta posible de nuestro diámetro interior donde gira nuestro rotor. Pero tenemos 4.6, es decir, tenemos 46.52 milímetros, que para mí van a ser 4.6 centímetros. Bueno, ¿para qué nos van a servir estos dos datos? Nos van a servir para calcular la potencia. Vamos a calcular la potencia a partir de estos datos, pero vamos a tener una constante que es igual a 7.44 watts sobre centímetros cuadrados. ¿Ok? Y entonces las medidas que nosotros tenemos ahorita es diámetro interno y espesor. El diámetro interno nos dio 4.6, ¿ok? 4.6 centímetros y nuestro espesor 1.6 centímetros, ¿ok? La forma en que nosotros vamos a calcular nuestra potencia es multiplicando. Vamos a calcular la potencia de la siguiente manera, multiplicando el diámetro interior por el espesor y esto a su vez va a ser multiplicado por la constante de 7.44, lo que significa que nuestra potencia es igual a diámetro interior 4.6 centímetros multiplicado por 1.6 centímetros y a la vez multiplicado por 7.44. Entonces lo hacemos aquí con la calculadora. Entonces tenemos 4.6 por 1.6 centímetros y eso es igual a 7.36. Aquí nosotros tenemos 7.36 centímetros al cuadrado al multiplicar estas dos cifras y ahora sí nos va a tocar multiplicar por la constante de 7.44 watts sobre centímetros cuadrados. Eso es igual a 54 prácticamente 76, ¿verdad? Por lo que tenemos aquí 75 seguido del 8, entonces 76, estos serían watts, porque centímetros cuadrados que multiplican y centímetros cuadrados que dividen, los simplificamos y nos queda solamente watts, ¿ok? Pero a la vez, esta potencia no la podemos dejar así, sino que la redondeamos a 55 watts, ¿de acuerdo? Ahí tenemos el valor finalmente de nuestra potencia. Y ahora que ya conocemos nuestra potencia, que está en 55 watts, vamos a calcular corriente. A partir, obviamente, de nuestro valor.
para el cálculo de la corriente nosotros vamos a tener claros que al menos aquí, en mi caso personal, vamos a trabajar con 127 voltios de tensión, ¿ok? Y vamos a necesitar un factor de potencia. Nuestro factor de potencia se mueve entre 0 y 1 y nosotros lo vamos a dejar en punto 95, ¿ok? Este factor de potencia es muy necesario para nuestro cálculo. Y también, por supuesto, vamos a necesitar el valor que recién hemos calculado de la potencia, que es de 55 watts. ¿Ok? La fórmula de la corriente dice que la corriente I es igual a la división entre la potencia sobre la tensión, que es el voltaje, y el factor de potencia, ¿ok? Y entonces, sustituyendo estos valores, vamos a poner en el numerador nuestra potencia de 55 watts y en el denominador vamos a tener la tensión de 127 voltios multiplicados por 0.95, ¿ok? Entonces, nuestra corriente I va a ser igual a 55 watts en nuestro numerador y vamos a resolver lo que está en el denominador en este momento, ¿ok? Entonces vamos a decir 127 multiplicado por 0.95, eso es igual a 120,65, ¿ok? En el denominador. Ok, y estos son pues prácticamente voltios. Al dividir nos va a dar un total de 55 entre, o dividido, entre 120,65. Eso nos da igual a 0.45. Bueno, sí, prácticamente 0.45. Esto da un total de 0.45. Entonces, nuestra corriente finalmente nos queda en 0.45 amperios, ¿ok? Esto da un total de 0.45 amperios y así es como hemos calculado nuestra corriente para nuestro estator de 16 ranuras. Y ahora que ya tenemos nuestra potencia de 55 watts, la corriente de 0.45 amperios, ahora toca calcular los calibres del embobinado AWG para nuestro estator de 16 ranuras, ¿ok? Entonces, tenemos como primer punto bobina de trabajo. Lo que vamos a hacer es tomar la corriente que ya hemos calculado, le vamos a restar el 40% y nos va a dar un total de 0.27 amperios, pero lo vamos a hacer así para que veamos el resultado, 0.45 menos el 40%, ahí está el valor de 0.27 que aparece aquí, esto sería 0.27 amperios y corresponde al 60% entonces de la corriente total. Entonces, busquen ustedes por favor en la tablita que está apareciendo ahí, en este momento, vamos a ver las dos columnas. Vamos a ver, la primera columna dice número AWG y la segunda columna dice diámetro de milímetros, o sea, diámetro en milímetros, ¿correcto? Entonces, busquen ustedes donde miren el valor de 0.27 y el que ustedes van a ver más cercano es el que dice 0.2859 y a la izquierda, en la columna de número AWG, van a ver que dice 29. Por lo tanto, este punto 27 que tenemos aquí corresponde a un calibre 29 AWG para nuestra bobina de trabajo. Ahora vamos a tomar para la bobina de arranque siempre el mismo valor de 0.45 amperios que tenemos como valor de corriente. Le vamos a restar el 60% y nos va a dar un total de 0.18. Eso lo hacemos aquí. Miren ustedes. 0.45 menos el 60%. Eso es igual a 0.18. ¿De acuerdo? Entonces, 0.18
es el 40% de este valor total de la corriente. Y si lo buscamos en la tabla, por favor, búsquenlo ahí en la tabla. Van a ver ustedes en la columna de diámetro de milímetros o en milímetros, el valor de 0.18 se aproxima al valor que dice 0.1798, que si ustedes vuelven a ver a la izquierda, dice 33, es decir, en la columna número AWG corresponde entonces el calibre 33 como lo estamos viendo ahora aquí. Es decir, que para nuestra bobina de arranque tenemos un calibre AWG 33 y para la bobina de trabajo un calibre AWG 29. Entonces ahí, con esto, ya nosotros tenemos nuestro calibre de el embobinado de nuestro motor. Si seguís con nosotros es porque te interesa este tema, así que no dudes en darle me gusta al video si te está gustando y suscribirte a nuestro canal, ya que aquí te traemos temas muy importantes sobre ventiladores. Ok, dándole continuación al tema, tenemos una potencia de 55 watts, una corriente de 0.45 amperios, una bobina de trabajo con calibre 29 AWG, una bobina de arranque con calibre 33 AWG y ahora llegó el momento también de calcular el número de vueltas de la bobina de trabajo. Ok, ya tenemos el calibre, pero también necesitamos ahora conocer el número de vueltas que va a llevar nuestra bobina. Ok, entonces para eso vamos a necesitar dos cositas. Una constante que es 80, pero también vamos a ocupar algo que ya tenemos nosotros aquí desde el principio. Nosotros comenzamos por aquí. Entonces nosotros tenemos un diámetro interno o interior de 4.6 centímetros y tenemos un espesor de 1.6 centímetros. ¿Ok? Cuando nosotros calculamos la potencia, utilizamos estos valores con la constante de 7.44. ¿Ok? Entonces, ahora, para el cálculo de este número de vueltas, para la bobina de trabajo, vamos a utilizar estos dos valores e igual vamos a multiplicarlos para obtener este resultado, ¿verdad? 4.6 por 1.6 en su momento nos dio 7.36. Pues este 7.36 es el que vamos a ocupar, a utilizar para continuar con nuestro cálculo. ¿Ok? Nos vamos entonces para acá. Si sabemos nosotros que la multiplicación de nuestro diámetro interior por el espesor nos da un total de 7.36, lo vamos a utilizar en esta ocasión sin tomar en cuenta la unidad de medida que sería centímetros, simplemente el valor como tal. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar estas dos constantes y la vamos a hacer de esta forma. Vamos a tomar el 80 y lo vamos a dividir entre 7.36. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Y esta división entonces nos va a dar como resultado, ya lo vamos a ver, 80 entre 7.36, ahí lo tenemos, es igual a 10.86, podríamos decir 10.85, debido a que después del 6 está un 9, lo redondeamos a 7 y tenemos 10.87 como valor. Pero este valor al final lo vamos a redondear a 11. 11 será el número de vueltas que existan o que hayan por voltio. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a hacer es utilizar nuestro número de vueltas por voltio y lo vamos a multiplicar por 127 voltios, que es el valor de la corriente o de la tensión que nosotros tenemos calculada para este embobinado. ¿Ok? Entonces dijimos que 11 es número de vueltas por voltio. ¿Ok? Entonces, 11 por 127 voltios, que es la tensión con la que estamos trabajando, eso será igual, ahí lo tenemos, a 1397. Y ahora esto se va a convertir en 1397
vueltas. ¿Qué quieren decir estas 1397 vueltas? Que esas 1397 vueltas son las que comprenden para la bobina de trabajo. ¿Ok? Entonces, 1397 vueltas es toda la bobina de trabajo. Pero, como ustedes saben, la bobina de trabajo corresponde a 4 bobinas, o sea, 4 rollos. La bobina de trabajo está compuesta por una bobina, 2 bobinas, 3 bobinas, 4 bobinas. Es decir, que este valor total aún va a sufrir otro cambio, porque yo lo voy a dividir entre 4. Es decir, ¿por qué por 4? O entre 4, 1, 2, 3, 4 rollos de bobinas, o mejor dicho, 4 rollos de alambre corresponden a la bobina de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, 1300, vamos a hacerlo de nuevo, 1397 entre 4. Eso es igual a 349. 1397 entre 4 es igual a 349,25. Estos siguen siendo vueltas. ¿Estamos de acuerdo? Esto sigue siendo vueltas. Pero como nosotros no podemos dar 349,25 vueltas, vamos a redondearlo de una sola vez, aunque deberíamos de redondearlo a 349, yo lo voy a redondear al inmediato superior, faltándonos 0,75 para llegar a 350 vueltas. Aún así, lo podemos redondear a 350 vueltas. Esto es por rollo. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener nosotros aquí 350 vueltas, 350 vueltas y 350 vueltas. Y todas ellas, o sea, todas las 4 bobinas de 350 vueltas cada rollo o cada espiral van a tener 350 vueltas que ya finalmente multiplicadas por 4 van a ser igual a 1400 vueltas redondeadas. Ustedes saben que acabamos de redondear de 349,25 a 350 vueltas. Y ahí ya tenemos nosotros el valor de número de vueltas para la bobina de trabajo de nuestro estator. Ahora que ya hemos calculado nuestra potencia, nuestra corriente, nuestra bobina de trabajo en su número de vueltas y también su calibre, y bobina de arranque en su calibre, ahora nos toca también con la bobina de arranque calcular el número de vueltas. Nos vamos a apoyar en las 350 vueltas que tiene nuestra bobina de trabajo en un rollito. Ya saben ustedes que la bobina de trabajo comprende 4 rollos o 4 espiras en lo que se refiere a este estator de 16 ranuras, porque estamos hablando de paso 4, ¿ok? Paso 4 significa que un rollo de esta bobina y de tanto la bobina de trabajo como la de arranque comprende 4 ranuras, ¿ok? 1, 2, 3, 4. A eso se refiere con el paso 4. 1, 2, 3, 4. Con este video estamos tratando de llegar a personas que no manejan nada acerca de esto del embobinado o de los cálculos. Nuestros videos se especializan en eso, en tratar de enseñar a fondo y a detalle las cosas para que las personas que no tienen ni un solo conocimiento en este tema queden totalmente claras y de manera sencilla aprendan esto, ¿ok? Así que, volviendo al tema, tenemos 350 vueltas en nuestra bobina de trabajo por cada rollo. Recordemos que tenemos 4 rollos, entonces cada rollito comprende 350 vueltas. Entonces, en base a estas 350 vueltas que tiene nuestra bobina de trabajo, le vamos a sumar el 48% y esa es mi sugerencia, aumentar el 48%. Otras personas que enseñan lo mismo que yo estoy enseñando ahora han sugerido, no sé, he visto un video que dice que hay que aumentarle el 90%, pues no estoy tan de acuerdo en eso. También hay otros videos en donde sugieren el 35%, yo les voy a sugerir el 48%. Eso es lo que me ha dado resultado a mí y eso es lo que yo les estoy sugiriendo a ustedes, solamente es una sugerencia. No estoy imponiendo nada para ustedes.
Entonces vamos a tomar 350 vueltas que tenemos y le vamos a sumar el 48%. Eso nos va a dar un total de 518 vueltas. Así que vamos a poner aquí 518 vueltas, ¿ok? Al tener estas 518 vueltas, lo que vamos a hacer es que las colocamos aquí y vamos a restar entonces, ¿qué creen? 350. ¿Por qué vamos a restar 350? ¿Ok? Para que nos quede únicamente como resultado aquí el 48% que hemos aumentado. O sea que nosotros a partir de las 350 hemos aumentado el 48% y este es el resultado de 518. Entonces, estas mismas 518 le vamos a restar las 350 vueltas para que finalmente solo nos quede el 48% acá. Entonces decimos 518, ahí lo tenemos, 518 menos 350 vueltas. Nos da un resultado de 168 vueltas. Ok, ahora fíjense bien, nuestra bobina principal de arranque va a tener el mismo número de vueltas que la bobina de trabajo, 350 vueltas. El 48% que nosotros hemos aumentado es para que estas 168 vueltas que comprenden el 48% sean dirigidas hacia las bobinas auxiliares con las cuales vamos a conectar nuestras velocidades. Entonces vamos a tomar estas 168 vueltas y ahí sí vamos a restar el 30%. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el resultado que me dé acá sea el 70% de esta cantidad que está aquí, de 168. Así que vamos a restarle entonces a 168 el 30%. Y nos da un total de 117.6. Yo lo voy a redondear a 118, ¿de acuerdo? 118 vueltas. Aquí nosotros podemos observar que tenemos 118 vueltas y ahora a estas 118 vueltas, 168, las vueltas que tengo acá, para obtener el 30%. Y ya les voy a explicar, si ustedes no me están entendiendo en este momento, ya me van a comprender. Entonces, estas 118 vueltas es el 70% de 168 porque yo estoy restando el 30. Si yo estoy restando el 30, el resultado va a ser el 70%. ¿Estamos de acuerdo, no? El 70%. Entonces, vamos entonces a este 118, le vamos a restar 168. 118 menos 168 y me va a dar como resultado 50. De la forma en que yo acabo de realizar la resta, lógicamente me iba a quedar en negativo. Pero aquí lo que nos interesa es restar 168 menos 118 para 50 vueltas. Ahora miren cómo vamos a organizar nosotros nuestra bobina de arranque. Entonces, la bobina de arranque principal, yo le llamo así para que no nos confundamos, va a tener 350 vueltas. ¿De acuerdo? La bobina auxiliar, posiblemente la número 1, va a tener un total de 118 vueltas. Y la bobina auxiliar 2 va a tener un total de 50 vueltas. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros ya tenemos la distribución de nuestra bobina de arranque y tenemos también el número de vueltas que corresponde a la bobina de trabajo. Es decir, si yo paso una rayita por aquí, nos vamos a dar cuenta de que tenemos como bobina de trabajo 350 vueltas. Y como bobina de arranque, vamos a tener entonces un total de 518 vueltas. ¿Ok? Por todo. Es decir, aquí nosotros tenemos nuestra bobina de arranque. Miren aquí, porque recuerden que la bobina de trabajo es la que va por encima o al lado de afuera, ¿no? Esta. Y la bobina de arranque es la que va por dentro. A ver si ojalá la puedan ver bien ustedes. Es la que va por dentro. ¿Ok? Entonces, cada rollito de esta bobina va a tener un total de 518 vueltas.
¿ok? Ese es el total de las vueltas que tiene repartido entre estas tres rollitos de alambre. Es decir, en un mismo rollito de alambre que ustedes ven acá, nosotros tenemos 350 vueltas, 118 vueltas y 50 vueltas. Tres rollitos mezclados o unidos o entrelazados en este mismo rollito, pero multiplicado por 4, es decir, 1, 2, 3, 4. Espero que me puedan entender a cómo se los estoy explicando. Si nuestro embobinado comprende 4 bobinas de trabajo, 2 bobinas que aquí no están, que ya se las quité, aquí tenemos una, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra, son 4 bobinas o 4 rollos de alambre de la bobina de trabajo con 350 vueltas cada rollo. Y en el caso de la bobina de arranque, que va al lado de adentro, ya te lo explicaba, que va aquí al lado de adentro, tiene 518 vueltas cada rollo, distribuido en ese mismo rollito de 518 está distribuido 350 vueltas, 118 vueltas y 50 vueltas, en donde la bobina de 350 vueltas que está aquí adentro es la bobina principal de arranque. Luego la de 118 vueltas que está en este mismo rollito es la auxiliar número 1 con 118 vueltas y la auxiliar número 2 con 50 vueltas en este mismo rollito, y así se repite en este otro rollito, en este otro rollito y en este otro rollito. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si multiplicamos 518 vueltas de la bobina de arranque por 4, porque son 4 rollos, son 2072 vueltas solo para la bobina de arranque. Pero claro, lógicamente nosotros dividimos entre 4 para verlo por cada uno de los rollitos. Así que así es como vamos hasta el momento. Ya tenemos el calibre de nuestro alambre de trabajo, de nuestro alambre de arranque, y también tenemos el número de vueltas por cada una de estas dos bobinas. Qué bueno que continúas con nosotros aquí. Ya estamos por finalizar el video. Vamos a calcular ahora el capacitor. Nosotros tenemos una potencia de 55 watts en nuestro motor. Entonces, a partir de esta potencia, nosotros vamos a calcular nuestro capacitor, como te decía. Entonces, vamos a hacer el análisis de que nuestro motor necesita 55 microfaradios sobre kilowatts para funcionar. Estamos hablando de todo nuestro motor. Y a la vez vamos a tomar nuestros 55 watts y los vamos a convertir en kilowatts. O sea, para convertir nosotros nuestros 55 watts en kilowatts, necesitamos solamente dividir nuestros 55 watts entre 1000. ¿Ok? Entonces, lo único que tenemos que hacer entonces en este momento es decir 55 entre 1000 y nos da un resultado de 0.056 kilowatts. Es decir, que nuestros 55 watts ahora son 0.055 kilowatts, tomando en cuenta de que nuestro motor necesita 55 microfaradios sobre kilowatts para funcionar. ¿Ok? A nivel general, todo el embobinado. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular nuestro capacitor a partir de este análisis, y entonces vamos a decir nosotros 55 microfaradios sobre kilowatts, los multiplicamos por el valor de 0.55 kilowatts, y entonces al hacer esta operación matemática, vamos a ver cuánto nos da 55 por 0.055. Eso nos da igual a 3.025, como lo acabamos de ver aquí. Y esto entonces vamos a simplificarlo, y este de aquí a simplificar. Kilowatt que divide y kilowatt que multiplica, lo simplificamos y nos quedan solamente
microfaradios. A la vez vamos a hacer un redondeo al inmediato inferior y vamos a dejar el cálculo de nuestro capacitor en 3 microfaradios. De esta manera, de manera muy fácil y muy sencilla, es como nosotros logramos calcular el capacitor que debe de llevar nuestro estator. Entonces, hacemos el análisis de que necesitamos también 55 microfaradios sobre kilowatts para que funcione nuestro motor y a la vez la misma potencia la pasamos a kilowatts, que lo hacemos dividiendo la misma potencia en watts entre 1000. ¿Por qué razón? Porque en un kilowatt existe 1000 watts y al hacer nosotros la conversión en una regla de 3, así como la estás viendo acá, entonces hacemos 55 por 1, 55 entre 1000. Por eso es que nosotros hicimos esta operación acá y nos da 0.055 kilowatts. Y haciendo esta operación matemática, obtenemos el valor de 3 microfaradios para nuestro capacitor, para nuestro motor. Espero que te haya gustado mucho el video y como sé que te interesa sobre cálculos, aquí te estoy dejando un video que no te lo puedes perder porque se trata del cálculo para un estator de 24 ranuras. Ahí te espero.